Muchas gracias, encantada de estar aquí. Mi nombre es Alba. Pues vengo justamente del noroeste. Viví muchos años en Santiago de Compostela y ahora vivo en Ourense. Pues es poesía normalmente, aunque también escribo ensayo, no ficción también. Sí, realmente lo cuento siempre así. Comencé a escribir poesía y a dibujar cuando era pequeña y en cierto modo, en cierto momento, para mí tuvieron mucho en común. Eran como una especie de juego, de descubrimiento, ¿no? Continué escribiendo poesía en la adolescencia y hasta ahora. Habría muchísimas razones, ¿no?, para contestarte. Yo creo que una de ellas es que, de alguna forma, ¿no?, es una manera de acercarse a temas muy complejos o a cuestiones que nos pueden interpelar, que nos pueden preocupar profundamente, pero hacerlo de una manera distinta, ¿no?, de una manera original. Se dice que la poesía consigue tocar lo invisible a través de lo visible, y para mí eso es muchas veces así. Además, yo escribo un tipo de poema que es un poco narrativo, que está muy ligado a ciertos descubrimientos o intuiciones, ¿no?, o sorpresas mías con el mundo. Es curiosa esta pregunta. Yo conocía sobre todo a Tagore, porque mi madre tenía varios libros de él en casa, y aquí hay una historia divertidísima que muy poca gente conoce detrás, y es que en mi ciudad natal, en Ourense, murió hace unos años, uno de los mayores expertos y compiladores de obra de Tagore y sobre Tagore en todas las lenguas del mundo. Se llamaba José Paz y acabó haciendo una biblioteca de miles y miles de ejemplares. Entonces, yo sé de hecho que él pasaba mitad de cada año en la India. Fue alguien que dedicó buena parte de su vida, siendo profesor universitario, a estudiar la obra de Tagore y a indagar, ¿no?, a hacerse con toda la bibliografía posible, toda la bibliografía en diferentes lenguas del mundo sobre él. Entonces, lo que yo conocía, porque estaba en mi casa, era Tagore. Y luego, claro, conozco a autores indios, pero sobre todo son autores que en algún momento escribieron en inglés, ¿no?, escogieron el inglés como lengua literaria, como puede ser el caso de Kipling, ¿no? Es curioso porque es de mi ciudad natal, literalmente, es de Ourense, y yo sé que es un caso especial porque en la península ibérica tampoco hay tantas personas que se hayan interesado a lo largo de una vida, ¿no?, por la obra de Tagore, y en su caso sí, y además de manera muy fructífera, creo, porque es cierto que él también tuvo una una faceta importante como pedagogo y se apoyó mucho en todo lo que aprendía de Tagore para ello. Aún no, porque yo llegué ayer. Bueno, es muy buena, muy interesante para mí esta pregunta. Estoy impactada desde ayer. Es cierto que yo viajé mucho desde niña, sobre todo adolescente, y viajaba además de manera bastante humilde, ¿no?, con una mochila simplemente y con amigas. Y tengo la impresión de que, aunque había visitado, no sé, este año pasado estuve en Buenos Aires, estuve en América del Sur, cuando era más joven estuve en Sudáfrica, etc. Aunque hay algo, digamos, de ese carácter selvático también en Buenos Aires, esto no tiene nada que ver. Me sorprende mucho la naturaleza, las formas de la naturaleza aquí me sorprenden, pero lo que más me llama la atención de Calcuta como ciudad, de Calcuta en su totalidad, es como esa permanente sensación de movimiento y de vida, ¿no?, que a veces parece excesiva, que a veces parece que nos invade, que todo suena todo el tiempo, todo es ruidoso todo el tiempo, y eso se contrasta muy bien, ese exceso, esa cantidad de todo, de absolutamente todo, contrasta muy bien con una cierta sensación de paz, por otra parte, ¿no?, de ligereza. No hemos tratado muchísimo, ¿no?, todavía con gente. Hoy por la mañana sí que hicimos así un poco de paseo, ¿no?, de mercados en la calle, llegamos a comprar fruta,
pero lo poco que he podido tratar, tengo la sensación de que hay una cierta levedad, digamos, de carácter muy llevadera, muy agradable. Bueno, esto en mi caso es enormemente probable porque de hecho mi primer poemario y mi único poemario en solitario se llamaba Atlas y trataba de ser un poco pues una especie de atlas personal o de atlas azaroso. Era un recorrido por aquellas cosas del mundo que me habían llamado la atención o que me habían interpelado. Está de hecho separado, ¿no?, en diferentes ciclos que se corresponden con cada uno de los continentes y, cómo no, yo estoy convencida de que si hubiese visitado antes la India, ahora parte, ¿no?, de estas impresiones o parte, algún objeto, alguna característica estaría aquí. Vale, este es un libro de 2019 y realmente recoge mi trabajo pues de adolescencia tardía. Yo soy una persona que tiene un proceso creativo y un proceso de escritura lento, entonces es cierto que normalmente mis poemas son poemas largos y son poemas que se imantan, digamos, ¿no? O que se preocupan, digamos, por alguna intuición, por algo que me deslumbra del mundo real. Eso es lo que hice aquí y estoy convencida de que es lo que podría hacer con infinitas más cosas que pueda descubrir. Es un trabajo en coautoría porque escribimos dos poetas. Yo escribo en este lado así rosado. Muchas gracias.